Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Continuamos nuestra serie de matrimonios. El día de hoy, nuestro tema número 18. Hoy continuamos la segunda parte del tema el matrimonio es para hacer hijos, o más específicamente, para ser discípulos de Jesús. Hoy veremos en esta segunda parte, es la continuación, donde vamos a comprender un poco más que si el deber de procrear es absoluto, es algo absoluto para todos los matrimonios o hay alguna excepción. Vamos a ver un poco más acerca de esto. Vamos a ver el segundo punto principal, ¿sí? Y iremos desarrollándolo. Tener hijos no es absoluto, ¿sí? El segundo punto principal que le comentaba es que si bien el significado del matrimonio generalmente incluye dar a luz hijos, pues esto no es algo absoluto, porque recordemos que en esta edad caída en la que vivimos, en esta edad pecaminosa en la cual el mundo está en una necesidad desesperada de conocer a nuestro Redentor, la naturaleza, pues a veces no tenemos esa capacidad, ¿verdad?, para engendrar hijos, ¿sí?, por las cuestiones naturales, ¿verdad? A veces, esto pues queda lejos de lo que un matrimonio desearía, ¿verdad? En otras palabras, vemos que hay una analogía entre la cuestión de la soltería y la cuestión de los hijos. Porque mire, Dios dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Por lo tanto, inicialmente parece que el matrimonio es siempre el camino a seguir, ¿verdad? Es como algo muy natural, ¿sí? Algo como, digamos, obligatorio, es algo absoluto que un hombre y una mujer tienen siempre que casarse, ¿verdad? Ahora, vemos también por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era casado, ¿sí? Y vamos a ver qué dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 y versículo 26. Versículo 7. Quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Y ahora en el versículo 26. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Aquí vemos que, hay diferentes dones, diferentes llamados, por lo que entendemos que el matrimonio no es algo absoluto, ¿sí? No todos estamos destinados a casarnos, ni tampoco estamos todos destinados a ser solteros, ¿sí? Ahora, consideremos también esto en la analogía de tener hijos, ¿sí? En el principio, Dios dijo a la humanidad en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este llamado es algo que consideramos natural, ¿verdad? Y que por supuesto es muy bueno, pero no es absoluto. Así como el matrimonio tampoco es un llamado absoluto para todos, quiero decir, ¿sí? Y pues algo que pues sí es absoluto es buscar hijos espirituales, no hijos naturales. Y el matrimonio no es absolutamente para tener hijos, sino que es absolutamente para ser hijos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Miren, vamos a ver algunos pasajes. En Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30, nuestro Señor Jesucristo dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo cambia el absoluto de tener hijos biológicamente a tener cientos de hijos a través de la familia de Cristo y mediante la influencia espiritual. Vemos entonces cómo cambia, ¿verdad?, esta perspectiva, ¿sí? No solamente
teniendo hijos por la procreación, ¿verdad? Sino aquí hay un llamado, fíjese, es grandísimo, un llamado vasto, porque se está dirigiendo, fíjese, está refiriéndose a muchos, ¿sí? Muchos más hijos que pudiera tenerse. ¿Cómo puede lograrse esto? Pues mire, aquí está implícita la adopción, el convertirse en una familia sustituta, ¿sí? Allegarse niños, niñas que no tienen padres, ¿verdad? Que incluso nuestras hogares, ¿sí? Nuestras casas, nosotros hagamos esa invitación a que se escuche, se conozca de la palabra de Dios, ¿verdad? A invitar a familias que tienen hijos para que en nuestro hogar se comparta la palabra, ¿sí? Se muestre esa hospitalidad también con nuestros vecinos, donde sus hijos puedan escuchar en nuestros hogares, en nuestra casa, acerca de Cristo y puedan también ellos participar de la bendición del Evangelio, ¿sí? Incluso también aquellos matrimonios que no pueden, no tienen hijos de manera natural, bueno, pues cuando se está practicando la enseñanza incluso en la congregación, ¿sí? En esto, ¿verdad? Estamos también participando en esa crianza de hijos para Cristo. El punto es que el matrimonio no es absolutamente para hacer hijos, pero sí el matrimonio, el llamado absoluto es hacer hijos seguidores de Jesús, de una forma directa o indirectamente, ¿sí? Como lo mencionábamos en este momento. Vamos a Romanos 9, versículo 8, vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo, y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. En otras palabras, en el reino de Dios, el deber de traer a la existencia descendientes naturales no es absoluto, sino que es buscar traer a la existencia hijos de Dios, ¿sí? Vamos a ver también 1 Corintios 4, versículo 15, cómo el apóstol Pablo lo describe. Pues, aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Y este es el medio en el que estamos viendo cómo ese matrimonio pues no tiene hijos por procreación, pero al predicar la buena noticia está ejerciendo esa influencia espiritual en estos pequeños, ¿sí? Y ahí vemos cómo la familia más importante para Dios, la familia es la familia cristiana, ¿sí? En esta es la forma principal en que nosotros pues vamos a tener hijos, no por nacimiento natural, sino por nacimiento sobrenatural. Y bueno, en muchos matrimonios pues estas cosas van juntas, ¿verdad? Tienen hijos, ¿sí? Y los están criando el día de hoy en Cristo, ¿verdad? Están procurando que en ellos Dios en su soberanía haga ese nacimiento, ese nuevo nacimiento sobrenatural, pero no todos, ¿verdad? También hay matrimonios que no pueden procrear, pero también estén procurando el día de hoy ser ese lugar donde se predique el Evangelio, ¿verdad? Para convertirse también, entrar en este llamado. Así que, bueno, pues entendemos que entre nosotros como cristianos, ser madres y padres por procreación es natural, ¿sí? Es muy bueno, ¿sí? Esto cuando Cristo determina que podemos tener hijos procreándolos, bueno, pues eso es glorioso, ¿verdad? Es muy bueno, pero no es absoluto. Pero buscar traer a la existencia hijos naturales, eso sí es absoluto. Debe ser una verdad absoluta para todo matrimonio. El matrimonio es para hacer hijos, ¿sí? Para hacer hijos seguidores de Jesús. Un matrimonio, entonces, debe estar dedicado a esto. Ahora vamos a centrarnos en ese llamado que Dios nos hace a los matrimonios para hacer ese lugar donde los hijos van a convertirse en seguidores de Jesús. Primero nos vamos a centrar en el papel de la mamá y el papá juntos, y después nos vamos a centrar solamente en el padre, ¿sí? Porque el padre tiene un enfoque especial en la Escritura. Vamos entonces a nuestro pasaje, Efesios 6, versículos
1 al 4. Vamos a leerlo nuevamente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien. Tenemos entonces aquí pues estos principios donde podemos encontrar, y vamos a hacer cinco observaciones, ¿le parece? La primera observación es que el padre tiene una responsabilidad principal en criar a los hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. En el versículo 1 notamos que dice, hijos, obedezcan a sus padres, padre y madre, ¿sí? A ambos, no solo al padre, sino a la mamá y al papá. Sin embargo, cuando el foco se desplaza del deber de los hijos al deber de los padres, se menciona al padre y no a la madre. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. La expresión padres está refiriéndose a varones, ¿sí? Dice para ellos, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Así que como primera observación tenemos que analizar que, lo veremos más adelante, ¿sí? Que en el matrimonio el marido, el varón, tiene una responsabilidad principal en la crianza de los hijos, ¿sí? En la crianza, y a veces, bueno, queremos evitar, ¿verdad?, ciertas cosas, por ejemplo, la disciplina, pero también ahí tenemos el papel principal. La crianza implica disciplina y, por supuesto, la instrucción en el Señor. Este es el llamado como varones que tenemos. Una segunda observación es que, no obstante, tanto la madre como el padre, pues son llamados a esto juntos, se les menciona a ambos como el objeto especial de la obediencia del hijo. En el versículo 1 podemos ver que dice, hijos, obedezcan a sus padres, esto es madre y padre, porque ustedes pertenecen al Señor. Y esto también lo podemos ver en Proverbios, capítulo 6, versículo 20 al 21. Dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. Y Pablo, podemos ver en la palabra cómo también Pablo le recuerda a Timoteo mantenerse firme en lo que su madre y su abuela le hablan enseñado de niño. Esto lo pueden leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Entonces podemos ver así como tanto la madre como el padre pues tienen la responsabilidad en este matrimonio pues de criar a los hijos en el Señor. Pero vemos también que el padre pues tiene la responsabilidad principal. Así es. Como tercera observación, es importante que la madre y el padre estemos unidos en este esfuerzo, ¿sí? Debemos estar juntos. Mire, no siempre va a ser posible, porque a veces uno de los cónyuges va a resultar que no es creyente, ¿verdad? Estamos hablando a los matrimonios de la iglesia, ¿sí? En ocasiones no se va a poder cumplir este principio, pero aquí, mire, es necesario que juntos los dos tengan una meta en común, ¿sí? Esa meta es que su hijo crezca en la disciplina e instrucción que proviene del Señor y que esto quede bien arraigado y sea bien moldeado e impregnado, ¿sí? En este deseo que tenemos, ¿sí?, de honrar al Señor, ¿sí? El designio de Dios no es que estemos divididos, ¿sí? En esta parte no podemos estar. Él ha determinado que estemos juntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hijos necesitan ver un frente unido en su padre y su madre, ¿sí?, enseñándoles. Su padre y su madre juntos en ese frente unido, disciplinando. Su padre y su madre en un frente unido, instruyéndolos, ¿sí? De lo contrario, esto confunde a los hijos. Si no lo hacemos así, podemos traer confusión a sus hijos, ¿sí?, a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como matrimonio? Tenemos que, arreglar nuestras diferencias en relación a cómo vamos nosotros a enseñar y a criar a nuestros hijos. ¿Cómo los vamos a disciplinar? ¿Sí?
para que nosotros siempre nos presentemos delante de ellos, aun cuando no nos vean físicamente juntos por el momento que esté sucediendo, ¿verdad? Tal vez el padre está trabajando o la mamá no está presente, ¿verdad? Pero que esto no dé lugar a que los hijos manipulen a los padres, ¿verdad? En esta cuestión de la disciplina, de la enseñanza, ¿sí? Los hijos necesitan saber que Dios es uno. Y así, de esa misma manera, los hijos necesitan ver que sus padres también son uno. Bueno, una cuarta observación es que pues la tarea más fundamental de una madre y un padre pues es mostrar a sus hijos quién es Dios, ¿no? Los hijos conocen a sus padres antes de conocer a Dios, ¿no? Y pues esto es una gran responsabilidad y que debería ser que cada padre y cada madre pues estén desesperados, ¿no? Por una transformación que los haga más como Dios. Miren, los hijos tendrán años de exposición a cómo es el universo antes de que sepan que existe un universo, ¿no? Experimentarán el tipo de autoridad que hay en el universo, el tipo de justicia que hay, ¿no? El tipo de amor que hay en este universo antes de encontrarse con el Dios de autoridad, el Dios de justicia y amor, pues que creó y gobierna el universo, ¿no? Sabemos que los niños desde pequeños, ¿no? Están absorbiendo del papá su fortaleza, el liderazgo, ¿no? La protección, la justicia, el amor. Y también, pues, están absorbiendo de su mamá ese cuidado, ¿no? La crianza, esa calidez, esa justicia, ese amor. Y por supuesto, pues todos estos tienen elementos en común, ¿no? Y pues todo esto ocurre antes de que el niño sepa algo acerca de Dios, ¿no? Pero todo esto tiene que ver profundamente con Dios. Así es, ¿no? así es. Y aquí, bueno, pudiéramos hasta hacernos una pregunta, ¿verdad? Aquí en este momento podríamos hacernos esta pregunta. Mi hijo, mi hija, mi niño, ¿puede reconocer cómo es Dios realmente en la autoridad, en el amor y la justicia que encuentra en su papá, en su mamá? ¿Sí? Verdaderamente nosotros se lo estamos mostrando juntos, ¿sí? Le estamos mostrando juntos verdaderamente cómo es Dios. Hoy nos podríamos preguntar, ¿verdad? Muchos como padres, ¿sí? Porque la tarea principal de ser padres es conocer a Dios, ¿verdad? Y conocer a Dios lo mejor posible que podamos, ¿sí? Para que nosotros comprendamos bien cuáles son sus atributos, ¿sí? Lo mejor posible, ¿sí? Y esto especialmente, ¿verdad? A través de Cristo, ¿verdad? Cristo y su obra nos da a conocer a Dios. Y luego, una vez que lo conocemos, nosotros ejercemos esa responsabilidad de vivir tal como está la palabra, como el Evangelio, ¿verdad? Nos lo va dictando, ¿sí? Y mediante esta vivencia nosotros ayudamos a nuestros hijos a que puedan conocer a Dios. ¿Sí? Esta es la manera real, ¿sí? No solamente con nuestras palabras, ¿verdad? No solamente con las lecciones que damos, sino a través de nuestra vida misma, ¿sí? Es así como nosotros vamos a conocer a Dios en todas sus facetas, ¿sí? Claro, no puede faltar, insisto, esa enseñanza bíblica, ¿sí? Tenemos que llevar a nuestros hijos, por supuesto, ¿sí? Con nuestro testimonio, ¿sí? Pero también con esa enseñanza, entonces dirigir a nuestros hijos a lo que dice la Biblia, llevarlos a la Escritura, ¿sí? Y como punto final podemos ver que Dios ha ordenado que tanto la madre como el padre participen en la crianza de los hijos, ¿sí? Porque pues, estamos juntos, ¿verdad? Somos una sola carne, ¿verdad? Somos esposo y esposa, ¿verdad? Antes de ser padre y madre, ¿sí? Entonces, somos esposo y esposa, y es ahí, con ese esposo y esposa, donde Dios quiere que sus hijos, ¿sí? Quiere que nuestros hijos puedan ellos conocerle, ¿sí? Como esposo y esposa, fíjense, nosotros vamos a mostrarle a través de nuestra vivencia matrimonial esa representación del amor fiel al pacto entre Cristo y la iglesia. Y ahí es donde pues, Dios quiere ubicar
a estos hijos, a estos pequeños, ¿sí? Su designio es que los hijos crezcan observando, fíjese, ahora vemos ya esta representación, que es lo que van a ellos a contemplar en nuestras casas. Pues ellos tienen que crecer observando a Cristo, amar a la iglesia, y van a observar a la iglesia deleitándose en seguir a Cristo, ¿sí? Vemos aquí que el designio de Dios es que la belleza, la fortaleza y la sabiduría de esta relación de pacto sean absorbidas por estos pequeños desde el momento en que nacen. Así que lo que resulta que es el significado más profundo del matrimonio, representar el amor de pacto entre Cristo y la iglesia, pues va a ser lo que va a dar soporte ahora a este significado secundario que sería pues hacer hijos discípulos de Jesús. Es con lo que nosotros vamos a dar soporte ahora a esta labor, ¿verdad? Pero bueno, no es uno por encima del otro, sino que están interrelacionados, ¿sí? Están interrelacionados para que, bueno, nuestros matrimonios sean esos lugares, como Dios los describe, los lugares idóneos para que nuestros hijos crezcan, conociendo y apreciando la gloria de Dios, la gloria de Cristo, fiel al pacto, amando a su iglesia. Esto es lo que hoy nosotros necesitamos procurar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe y nos siga afirmando en estas verdades para, hermanos, tener una mayor claridad de lo que verdaderamente es el matrimonio y cómo el matrimonio debe de estar funcionando para la crianza de hijos, la crianza de discípulos, hacer discípulos de Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das como matrimonios, para ser instruidos con tu consejo, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que nos sigas afirmando, Señor, en esas verdades, Señor. Muchas veces las hemos dejado de lado, muchas veces las hemos ignorado, Señor, o quizás no las habíamos descubierto, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a realmente profundizar en todo esto y que en tu gracia podamos vivir como ese frente unido, sabiendo que esto es crucial para nuestras vidas como creyentes, Señor. Esposo y esposa, amándote a ti, Señor Jesucristo, mostrando ese amor, el esposo a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia, y la esposa sumisa a su esposo, así como la iglesia se somete al liderazgo de Cristo. Mi Dios, ayúdanos a hacer verdaderamente esa representación, Señor. Nos hemos quedado muy lejos de todo esto, Señor. Mi Dios, quizás no lo habíamos ni siquiera comprendido. Hoy, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque tenemos que cumplir este propósito, Señor. Que nuestros hijos, Señor, primeramente, Señor, sean instruidos en tu camino, Señor. Que nuestros hijos puedan contemplar esa representación del amor fiel al pacto, Señor. Hoy, ayúdanos para que en tu gracia, Señor, nuestros hijos puedan reconocer lo que es ese llamado a ser discípulos, Padre. No estamos llamados aquí a ser solamente poblar la tierra, Señor. No estamos llamados solo a eso, sino, Padre, que seamos los matrimonios cristianos, seamos conscientes de que nuestro llamado es formar discípulos para ti, Señor. Te rogamos, Padre, que sigas afirmando esto en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y si Dios permite, nos veremos la siguiente ocasión. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice.